La historia de Irán, desde la antigüedad hasta la era moderna. La historia de Irán es una de las más antiguas y ricas del mundo. Situado estratégicamente en el corazón de Asia Occidental, Irán, anteriormente conocido como Persia, ha sido cuna de imperios, centro de civilizaciones y escenario de revoluciones políticas y culturales a lo largo de milenios. Su legado histórico se remonta a miles de años atrás y ha influido profundamente en el desarrollo del arte, la ciencia, la religión y la política en toda la región y más allá. Los primeros pueblos y civilizaciones, la presencia humana en la región que hoy conocemos como Irán se remonta a tiempos prehistóricos. Excavaciones arqueológicas han revelado asentamientos neolíticos en las llanuras del oeste y del norte del país, que datan de alrededor del 7000 a.C. Uno de los primeros pueblos importantes en establecerse en la meseta iraní fueron los elamitas. El imperio elamita floreció en el suroeste de Irán, especialmente en la región de Susa, y mantuvo relaciones tanto pacíficas como bélicas con las civilizaciones mesopotámicas como Sumer y Babilonia. Los elamitas desarrollaron su propio sistema de escritura y estructuras administrativas. El imperio medo y la unificación persa en el siglo VIII a.C., los medos, un pueblo iranio que emigró desde las estepas del Asia Central, se asentaron en el oeste de Irán y formaron una confederación poderosa. Hacia el año 625 a.C., los medos lograron establecer el primer imperio iranio formalmente reconocido, con Ecbatana como su capital. Sin embargo, el verdadero inicio del poderío persa vino con Ciro II, conocido como Ciro el Grande. En el año 550 a.C., Ciro lideró a los persas, otro pueblo iranio, en la derrota del imperio medo, unificando así las tribus iranias bajo una misma corona. Este fue el nacimiento del imperio aqueménida, considerado el primer imperio global de la historia. El imperio aqueménida, una superpotencia del mundo antiguo. El imperio aqueménida, fundado por Ciro el Grande, se expandió rápidamente. Ciro conquistó Babilonia, Lidia y varias otras regiones, estableciendo un imperio que se extendía desde el mar Mediterráneo hasta el río Indo. En su gobierno se destacó por una administración eficiente, un respeto por las culturas locales y políticas de tolerancia religiosa. Darío I, sucesor de Ciro, consolidó aún más el imperio mediante la creación de una red de satrapías, provincias gobernadas por sátrapas, y la construcción de obras monumentales, como Persépolis. También introdujo un sistema monetario uniforme y mejoró las infraestructuras de transporte con la construcción de la famosa Ruta Real al Imperio. Aqueménida fue también un modelo en derechos humanos tempranos. El cilindro de Ciro, una inscripción en arcilla que proclama la liberación de los pueblos conquistados y la restauración de sus templos. Es considerado por algunos como la primera declaración de derechos humanos en la historia. La conquista de Alejandro Magno en el año 330 a.C. El imperio aqueménida cayó ante Alejandro Magno de Macedonia. Tras una serie de campañas militares, Alejandro derrotó a Darío III y tomó control de Persia. Aunque su dominio fue breve, dejó una huella duradera. Se fundaron muchas ciudades helenísticas, y la cultura griega se mezcló con la persa, dando lugar a una rica fusión cultural conocida como helenismo. Tras la muerte de Alejandro, sus generales se repartieron el imperio. La región iraní pasó a manos de los eleusidas, quienes enfrentaron resistencia por parte de los pueblos iranios locales. El renacimiento persa, imperio parto y sasánida hacia el siglo III a.C., surgió un nuevo poder iranio a los partos. Fundaron el imperio parto, que resistió por siglos la expansión del imperio romano. Los partos fueron conocidos por su habilidad en la guerra a caballo y su sistema semifeudal de gobierno. Su capital, Ctesifonte, se convirtió en una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. En el siglo III después de Cristo, los sasánidas derrocaron a los partos y establecieron el último gran imperio persa antes del Islam. El imperio sasánida fue centralizado con una administración fuerte, una religión oficial, el zoroastrismo, y una cultura persa renaciente. Se construyeron magníficos templos de fuego y ciudades planificadas como Bish. Los sasánidas también tuvieron largos conflictos con el imperio bizantino, su rival del oeste. Sin embargo, la expansión del Islam cambiaría todo el panorama de la región. La conquista islámica y el califato. En el siglo VII, tras la muerte del profeta Mahoma, los árabes musulmanes comenzaron una serie de conquistas. En el año 651, el último Shah sasánida fue derrotado, y Persia pasó a formar parte del califato Rashidun.
y más tarde del califato omeya y abasí. Aunque al principio fue una conquista militar, con el tiempo el Islam se arraigó profundamente en la sociedad iraní. Muchos iraníes adoptaron el Islam, pero también conservaron elementos de su identidad cultural, como el idioma persa, que nunca fue reemplazado por el árabe. Durante la época abasí, los iraníes jugaron un papel central en la administración y en el renacimiento científico del mundo islámico. Intelectuales como Avicena, Al-Razi y Ferdowsi marcaron una época dorada de la ciencia, la medicina, la poesía y la filosofía. La Edad Media y las dinastías locales. Tras el debilitamiento del califato abasí, surgieron diversas dinastías persas locales, como los amaníes, selyúcidas y los safáridas. Estas dinastías mantuvieron viva la lengua y cultura persa, mientras contribuían al desarrollo del Islam chií y suní en la región. Durante los siglos XII y XIII, Irán enfrentó múltiples invasiones, incluida la devastadora invasión mongola, liderada por Genghis Khan. Muchas ciudades fueron arrasadas, bibliotecas destruidas, y la población diezmada. Sin embargo, con el tiempo, los invasores mongolíes se integraron en la cultura iraní y adoptaron el Islam. El auge de los safávidas en el siglo XVI, la dinastía safávida, emergió como uno de los imperios más importantes del mundo islámico. Su fundador, Ismail Lee, convirtió el Islam chiita en la religión oficial del Estado, lo que diferenció a Irán del resto del mundo musulmán suní. Bajo los safávidas, Irán vivió una era de prosperidad cultural, artística y política. Ciudades como Isfahán florecieron con arquitectura impresionante, jardines exquisitos y una rica vida intelectual. Irán también mantuvo tensiones con el Imperio Otomano, su rival suní. Dinastías posteriores a Nafsáridas, Zand y Khoya. Tras la caída de los safávidas, Irán atravesó un periodo de inestabilidad. El líder militar Nader Shah, fundador de la dinastía afsárida, se destacó por sus campañas militares, incluso saqueando Delhi en la India. Después de su asesinato, surgieron los Zand y posteriormente los Kaya. La dinastía Kaya enfrentó una era de declive, marcada por la presión imperialista de Rusia y el Reino Unido. Irán perdió vastos territorios del Cáucaso ante los rusos y fue forzado a firmar tratados desiguales. Durante este tiempo, surgieron movimientos constitucionalistas. En 1906, una revolución llevó a la creación del primer parlamento iraní, el Majlis, y a una constitución que limitaba el poder del Shah. El Irán contemporáneo en Pahlaví y Revolución Islámica. En 1925, Reza Shah Pahlaví tomó el poder y fundó la dinastía Pahlaví. Su gobierno implementó reformas modernizadoras, occidentalizó la sociedad y fortaleció el Estado central. Sin embargo, su autoritarismo y represión también generaron oposición. Durante la Segunda Guerra Mundial, Reza Shah fue forzado a abdicar por los aliados, quienes ocuparon Irán. Su hijo, Mohammad Reza Pahlaví, lo sucedió. Durante su reinado, Irán fue un aliado clave de Occidente, especialmente de Estados Unidos. En 1953, un golpe de Estado apoyado por la CIA derrocó al primer ministro Mohammad Mossadegh, quien había nacionalizado el petróleo iraní. El Shah recuperó el poder, pero su gobierno se volvió cada vez más impopular por su corrupción, represión y creciente desigualdad. Todo esto culminó en 1979, con la Revolución Islámica, liderada por el ayatolá Ruhollah Khomeini. El pueblo iraní derrocó al Shah y estableció la República Islámica de Irán, un estado teocrático basado en la interpretación chiita del Islam. Irán, en la actualidad. Desde 1979, Irán ha sido una república islámica gobernada por el clero chiita, con un líder supremo al mando. Ha enfrentado desafíos tanto internos como externos. Internamente, ha vivido tensiones entre sectores conservadores y reformistas, así como protestas populares por cuestiones sociales, económicas y de derechos humanos. Externamente, Irán ha estado involucrado en conflictos regionales y ha tenido relaciones tensas con Estados Unidos, Israel y otros países. Su programa nuclear ha sido objeto de intensas negociaciones internacionales. A pesar de estos desafíos, Irán sigue siendo un país de gran influencia en Medio Oriente. Su cultura milenaria, sus avances científicos, su arte, poesía y música, así como su papel geopolítico, lo convierten en un actor crucial en el escenario global. Conclusión. La historia de Irán es una historia de resistencia, transformación y continuidad. Desde los imperios antiguos
hasta la revolución moderna. Irán ha sido testigo de algunas de las civilizaciones y movimientos más influyentes del mundo. A través de conquistas, invasiones, reformas y revoluciones, el pueblo iraní ha mantenido viva su identidad, lengua y cultura. Comprender la historia de Irán es también comprender una parte fundamental de la historia del mundo. Su legado perdura en monumentos, manuscritos, leyendas y sobre todo en la memoria de sus habitantes, que continúan escribiendo el próximo capítulo de esta historia milenaria.